buenas tardes, muchas gracias por venir nuevamente, muchas gracias por estar del otro lado. Seguimos aquí en este formato de lado P en versión de cuarentena, siempre con el mismo espíritu, tratar los temas de la provincia de Buenos Aires con sus protagonistas, en este caso con lo que nos permite la tecnología. Albino, ¿cómo va? Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes también? Bueno, y tenemos a un hombre que es clave en esto que se discute por estas horas, que tiene que ver no solo la situación que se ha generado como consecuencia de la pandemia, sino y sobre todo la discusión o el debate siempre abierto por estas horas, me parece que mucho más, en relación a las medidas que se toman justamente para propagar el virus. Pero, ¿qué te parece, Fabián, si saludamos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goran, que tiene la gentileza de aceptar esta forma de comunicarnos en esta situación casi de crisis? Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Usted se debe haber acostumbrado ya a tener este tipo de comunicación con los medios. Sí, ya tengo más Skype y más videoconferencia y Zoom, creo que lo usábamos como una herramienta adicional y ahora prácticamente se ha incorporado a la gestión y a obviamente la publicidad de los actos como funcionarios también forma parte de la gestión. Se ha incorporado como una herramienta permanente, ¿no? Sí, pero además con el atractivo, ministro, me parece a mí que son ustedes los que deben hablar, ¿no? Porque hay mucha especulación de tipo política en relación a las medidas que se toman y siempre a nosotros nos gusta, por eso yo le agradezco la gentileza de habernos atendido algunos minutos, ir a las fuentes para saber qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Sí, yo siempre comento que me parece como en línea con lo que dice el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que son con quienes más trabajamos por el tema AMBA, que es el tema álgido. Como siempre decimos, me parece que en este momento la política siempre está, pero me parece que la cuestión de la política electoral, si me permiten un término medio callejero, pijotera, hay que sacarla. Hasta que no terminemos con esta pandemia, estamos trabajando en conjunto. Obviamente que siempre hay visiones que tienen que ver con diferentes realidades y cada uno defiende por ahí su distrito y está bien que así sea y trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero la verdad que esa parte de la política electoral sería bueno para todos los argentinos que no la usáramos en estos 3 o 4 meses que vamos a tener que pasar y esperemos que ahí termine todo y que nos aboquemos todos juntos a establecer las políticas sanitarias que lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Básicamente lo que estamos viendo que en la provincia de Buenos Aires pasa lo que pasa en el conjunto país. Nosotros tenemos un área dura que sabemos que es el área AMBA, lo supimos siempre por la gran concentración demográfica y la imposibilidad de generar bloqueos selectivos, como puede ser una ciudad del interior de la provincia. Y tenemos el interior de la provincia con ciudades con muy poca circulación o sin circulación hace mucho tiempo, para lo cual las estrategias son absolutamente diferentes. Esto hay que consensuarlo en general con un criterio conceptual único, pero después municipio por municipio. Son 135 municipios en la provincia de Buenos Aires. Pero este esfuerzo se está haciendo, yo creo que se está haciendo bien. Y veremos a partir de esta última batería de medidas que impactaron en la cantidad de gente que se mueve en el AMBA y en el conjunto país y en el conjunto provincia, dentro de 12, 14 días vamos a ver las consecuencias. Ministro, y obrar en consecuencia, ¿no? A propósito de cosas que han cambiado, ayer comenzó a aplicarse en la ciudad de Buenos Aires un régimen que es el tema de permitir el running o la actividad recreativa o deportiva al aire libre y hubo, bueno, un movimiento bastante intenso que incluso, bueno, está haciendo por ahí hasta repensar la medida. ¿Ustedes cuánto creen que puede pasar para que en el AMBA provincia de Buenos Aires, en el sector que le corresponde a la provincia, pueda ocurrir eso? Es decir, poder salir a correr. Vamos a observar cómo sigue creciendo la curva, si está estabilizado o no. Tuvimos 5 días la curva estabilizada en un promedio de 400, pero teníamos hace 20 días atrás 60 de promedio. Y hoy por lo que estoy viendo en la pantalla, ya venimos con una perspectiva superior a la que tuvimos ayer y antes de ayer. Entonces, vamos a observar en los próximos días cómo sigue. Hay 2 principios básicos que son epidemiológicamente incontrastables.
Si los casos están aumentando, no puedo aumentar la circulación de personas porque aumenta la circulación del virus. Está en contradicción. Si los casos están... y además, el segundo principio es no debo mezclar en la medida de lo posible donde hay alta circulación con baja circulación o con circulación nula. Esos dos principios son epidemiológicamente incontrastables. Por eso, a veces tenemos alguna percepción diferente, pero que no es que estemos ni enfrentados ni nada, sino que por ahí el gobierno de la ciudad dice, bueno, podemos ampliar determinada cosa y nosotros, por nuestras características, por el conurbano, porque nosotros no tenemos 18 barrios populares, tenemos 1.800 barrios populares, y si se nos incendian 20 juntos, es un problema. Por ahora podemos ir apagando los incendios. Entonces, por todo eso, nosotros decimos que hay que ser muy cautelosos. Ahora, como somos un mismo conglomerado urbano, también esto lo tenemos que compatibilizar con ciudad, por eso la restricción máxima a la circulación que se puede hacer entre gente que va y viene. Nosotros tenemos una enorme cantidad de gente, sobre todo en el primer cordón del conurbano, que permanentemente necesita ir y volver de la ciudad de Buenos Aires. Y eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Pero no se da, ministro, digamos, una especie de doble mensaje, porque es cierto lo que usted dice, están trabajando en conjunto con la administración del gobierno de la ciudad. Por ahí se ve reflejado en esto que le planteaba Fabián recién, de que la gente tenga la posibilidad de ir a hacer actividades de recreación vinculadas con el ejercicio, pero la verdad es que hay otras también que se demandan en términos de la apertura comercial de este lado de la General Paz, porque la verdad es que lo que uno escucha de la gente es, ¿por qué si en Capital Federal puede abrir una casa de venta de indumentaria? ¿Por qué puede salir a correr la gente a un parque? Yo en la Ciudad de La Plata, por poner un ejemplo, no puedo hacerlo. ¿No hay como un mensaje contradictorio ahí? No, pero es la misma contradicción que podría ser cuando yo le digo, en una zona de ínfima circulación o circulación interior de la provincia, se permite pasar una fase de mucha mayor cantidad de actividades. Dentro del conurbano también se pueden habilitar ahora negocios de proximidad que hace una semana no había, siempre con todos los cuidados, atender afuera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, algunos intendentes van tomando estrategias de hacer veredas impares, otros van determinadas zonas sí, otras no. Bueno, cada intendente que conoce bien su territorio nos va elevando la propuesta, pero hay una tendencia a permitir, en la medida de lo posible, que la cuestión de actividades comerciales aumente. Las industriales en la provincia de Buenos Aires están muy desarrolladas, se están desarrollando, porque los protocolos son más controlables. Cuando yo tengo un grupo de trabajadores, el empleador, el empresario lo lleva y lo trae en un medio que no es público. Lo controlo día a día la entrada. Si hay un caso, inmediatamente lo separo. Tengo una población que puede ir a trabajar y está controlada. Ahora, si yo abro muchos comercios, la gente que sale a comprar es anónima para el sistema. Va, viene, no la puedo, no sabemos por dónde anda. Y esa gente que anda dando vueltas por todos lados aumenta mucho la circulación. Y hay una cosa que es una ley de hierro en estas pandemias, en esta epidemia. Más circulación de gente, más circulación del virus. Claro, ministro. Por eso, donde uno puede ser muy quirúrgico, y asegurar que un movimiento no determine que se mezcle mucha gente, por ahí se puede liberar. Pero las imágenes que vimos anoche de Parque Centenario, por ejemplo, y no son tranquilizantes, no son tranquilizadoras, ¿no? Porque no se respetaban los 10 metros, porque andaban sin tapaboca, porque andaban caminando, creo que el gobierno de la ciudad tomó nota. Yo tengo comunicación permanente y van a ver cómo ordenan eso, porque lo que se vio anoche no es bueno, porque como ustedes dicen, de este lado dice, bueno, pero si allá salen todos, ¿por qué no podemos salir nosotros? ¿No? Claro. Ministro, usted hablaba recién de cómo ha crecido la línea, la tendencia. ¿A cuánto estamos de poner en riesgo el sistema sanitario, digamos, el número de camas, de terapia, de respiradores, de atención para la salud? ¿Cuánto estamos de lejos o no? Hoy estamos bien, pero observamos que día a día van aumentando la ocupación de camas de terapia intensiva, la cantidad de casos de ocupación de camas de cuidados intermedios. Eso sucede por dos cosas.
Primero, porque se agregan más casos COVID, que todavía no son muchos. ¿Cuántos casos COVID hay con terapia intensiva, doctor? Usted que tiene ahí la... 361. Es decir, no es ni el 5 o 6% de las camas de terapia intensiva están con COVID. Pero claro, la gente se enferma de otras cosas. Claro. Y fíjese lo que nos pasa. Cuando no había tránsito, prácticamente no había accidentes. Entonces las camas de terapia tenían muchísima menos demanda por el lado de los accidentes. Hoy con todo lo que uno ve en las autopistas, que ya empezaron los accidentes, entonces también se nos ocupan más camas por otros motivos. Sí, además viene el invierno, ¿no? El invierno y las enfermedades respiratorias. Sí, por ese lado andamos, diríamos, muy bien. Bronquiolitis bajó el 66%. Y la gripe casi un 50% o un poco más. Esto tiene que ver con que andamos todos tapados, no nos toqueteamos, no andamos juntos, y esto lo vimos ya también en la epidemia H1N1, que sucedió que bajó mucho más este año todavía viene bajando. Bronquiolitis para este año estábamos estallados y estamos re tranquilos con la bronquiolitis. Pero sí empiezan a aparecer otras patologías. Además, recordemos que la gente sigue teniendo problemas cardiovasculares, se tiene que internar, tiene infartos, tiene insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, lo que sea que nos demandan cama. Por eso, estamos bien hoy. Ahora, si uno tiene un ritmo de 400, 500 por día, el sistema lo puede absorber a ese 5% que va a necesitar una terapia, que se va a quedar hasta 24 días internado. No es que se van 2 o 3 días, 24 días. ¿Ese es el promedio, doctor? ¿Ese es el promedio de la terapia intensiva? Estamos entre 20 y 24 días para los pacientes con terapia intensiva. Entonces, es más alto que en otros lados. ¿No? Es más alto que en otros lados, ¿puede ser? Es más alto que en otros lugares. Y ese es un indicador clave, porque eso provoca justamente saturación del sistema al no tener la posibilidad, bueno, de recambio. Más o menos en el mundo está en el promedio de camas para terapia intensiva está entre 14 y 24, así un promedio da 20 días. Pero con el agravante de que a nivel mundial la cantidad de pacientes que están esos días pero incluso después fallecen es muy alta. Es decir, que uno tiene una alta tasa de ocupación para un paciente que ni siquiera le va a poder salvar la vida. Obviamente hay que darle toda la chance posible. Digo, eso es lo que... Como más frustrante, ¿no? Como más frustrante. Sí, estamos nosotros en el grupo de expertos, tenemos a una experta acá de la Ciudad de La Plata, que es muy reconocida, y ella dice, bueno, todos los que han hecho, yo he hecho alguna etapa de mi vida, hice un poco de terapia, es frustrante, es cierto, porque, bueno, precisamente la gente que va ahí tiene una alta tasa de mortalidad siempre, por todo concepto, ¿no? Doctor, usted dijo una frase la semana pasada que muchos la interpretaron en términos literales. Yo sé que yo interpreté que en realidad lo que usted estaba haciendo era confrontar con alguna terminología que se había usado particularmente desde un grupo de intelectuales, esta creación de la infectadura, una cosa por el estilo, pero usted habló de que se pueden apilar muertos. Alguno lo interpretó en términos literales, casi como si fuera un pronóstico. Usted... No, fíjese, pídanle al periodista, al colega de ustedes, Antonio Novas, la grabación. Antonio Novas, hablando de la movilización anticuarentena y negacionista del día anterior, me dice, hay gente que niega absolutamente que la pandemia, que el virus, y que dice que hay que levantar todo de un día para el otro. ¿Qué pasaría si hoy volvemos a una vida normal? Le digo, sería un desastre, y todas esas imágenes que estuvimos viendo durante meses de Italia, de España, de Nueva York, de Manaus, horribles que mostraron masivamente los medios, se van a dar y vamos a ver que se apilan esos cadáveres como veíamos, y eso es lo que no queremos guardar los argentinos en nuestra retina ni en nuestra memoria, porque es un shock muy fuerte. Explicaba la hipótesis que de levantar de una vez, de un día para el otro, la cuarentena. Claro. Y yo le decía, y les digo a ustedes, ¿no? Imagínense que si una persona que va a Necochea produce en una fiestita 22 contagios, que un fin de semana largo, los millones de bonaerenses y porteños que van a la costa, entrarían miles de contagios. Sería un desastre, pero esto es una cuestión de sentido común. Pero bueno, hay gente que lo niega, hay gente que, y esa era la pregunta, hay gente que niega taxativamente que vaya a pasar nada, y yo remití a esas imágenes, porque eso es lo que pasa cuando uno no hace nada. En Europa llegaron a la cuarentena
cuando precisamente ya masivamente en las canchas de fútbol, en los teatros, en los cines, en los transportes, se había contagiado muchísima gente. Ahí el gobierno dijo, hagamos la cuarentena, pero ya estaba una multitud contagiada y se llevó el virus a su casa, claro. Se llevó el virus a su trabajo. Ese fue el desastre. Esa fue la respuesta, porque hay que contextualizar lo que me preguntaron, sin ninguna cuarentena. Claro, no, bueno, y ya creo que ahí le están diciendo que ya se tiene que ir, ¿no? Me parece, bueno, le voy a hacer la última, porque bueno, siempre hay una especie de expectativa, o por lo menos de ansiedad para ver cuánto tiempo más, digamos, viendo todos estos análisis y estudios que hacen los epidemiólogos y la cifra que tienen ustedes, en algún momento se habló, estamos ya en el pico, todavía no llegamos, y en todo caso, ¿qué perspectiva tenemos los bonaerenses, sobre todo la gente del AMBA, de tener cuánto tiempo más estas condiciones según lo que ustedes más o menos calculan? Eso va a depender de la velocidad con que se propague la enfermedad, va a depender de que podamos en estos próximos meses contar con algunas terapias efectivas, que están apareciendo algunas promesas en algunos lugares del mundo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos con 2 experiencias muy interesantes, tanto de plasma como otro estudio que estamos haciendo esta semana, ya lleva la primera semana de estudio, un ensayo con instituciones muy prestigiosas a escala mundial de investigación, el Instituto de Hemoterapia, los hospitales de la provincia de Buenos Aires y el CUCAIBA están participando activamente. Vamos a ver si tenemos algún recurso terapéutico, no digo una vacuna porque mínimo 4 o 5 meses para para que pudiera estar disponible, y me estoy quedando corto, pero sí alguna medicación que pudiera aparecer, eso nos daría una perspectiva. Si nosotros logramos contener los casos, hay que ver qué pasa en Europa. En España hay pocos casos, pero en Irán empezó una segunda curva que ahora el pico es más alto que el primero. Estamos hablando de 3.000 casos por día en Irán ahora, después de haber tenido un descenso. En Panamá lo mismo. En Panamá volvieron a tener, después de que bajó un pico enorme, y mandaron todo el mundo con toque de queda. En Panamá con toque de queda. Digo, no podemos tener la bola de cristal para dar una precisión porque desconocemos intrínsecamente cómo se mueve este virus. Ha aparecido ayer, de los cientos de estudios, uno que el conglomerado de empresas de genética más grande del mundo lo vincula a que los que tienen el grupo factor 0 en la sangre son mucho menos, digamos, la enfermedad la agarra de una forma mucho más banal, más leve que otro, no se sabe por qué, si eso es así. Claro. El mundo está tratando de aprender de este virus, de su comportamiento, y la verdad que hasta que no tengamos certeza, en salud, prima lo que se llama principio precautorio. Yo puedo tener una hipótesis la más, digamos, benévola, breve, y la más benévola, y la peor. No puedo basarme en la más benévola, porque si me equivoco son muchas vidas. Ministro, la última de mi parte. Son 2, pero muy cortitas. Demorará lo que usted demora en responderla. La primera tiene que ver con lo que vimos nosotros que ocurrió en la previa, que empezaron a trabajar sobre hospitales de campañas y cuestiones como para sostener o incrementar la posibilidad de respuesta, digamos, del sistema sanitario. La primera pregunta tiene que ver con eso y sobre si ya van a empezar a usar ese tipo de hospitales de campañas que se montaron. Y la otra, y la otra muy breve, es la siguiente. A mí me parece que esta falsa dicotomía acerca de la salud y la economía, yo la ilustraría con usted, el gobernador y el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Imagino que los dos, cada uno desde la perspectiva del cargo que le toca ocupar, debe tener alguna posición claramente distinta. ¿Cómo resuelven esa reunión entre 3? Bueno, la primera, el sistema de gestión de camas, son 13.000 camas que los intendentes han puesto ya en distintos dispositivos, acá en República de los Niños, pero en otros lugares en clubes, en otros lugares en Tecnópolis, en otros lugares donde tienen algunos hoteles. Y entonces esos dispositivos agregan la posibilidad de ir sacando los pacientes contagiados y aislarlos durante 10 días para luego, eso es lo que ya se marca hoy, 10 días, para luego retornar cuando ya no contagian a sus hogares. Eso nos vamos a juntar ahora incluso con el Intendente de La Plata porque queremos coordinar esta cuestión. Va a ser muy importante, ya están funcionando, varios ya están funcionando,
y la idea es que los pacientes leves vayan allí y no a un hospital, porque es un uso irracional del recurso, ¿cierto? Simplemente ahí, eso está funcionando, va a estar en un sistema informático único. Y lo otro, la segunda pregunta que me hacías era respecto... Era casi como una ilustración acerca de esto que se discute entre la salud y la economía. Yo me lo imaginaba en una reunión a usted con su par de economía y el gobernador resolviendo qué se puede y qué no en función de la perspectiva de cada uno de ustedes. Mire, nuestro ministro de Economía realmente tiene una visión muy humanística y obviamente que a todo ministro de Economía y a todo ministro de la Producción, sobre todo, le encantaría aumentar obviamente la producción, pero tienen total conciencia de que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y de hecho sí, gracias a esta sintonía fina que se le puso al sector industrial, haciendo todos protocolos específicos para poder controlar adecuadamente que la población que trabaja vaya a hacerlo de forma segura, se hizo desde allí, es decir, se trabajó en conjunto, porque ellos proponían las actividades y nosotros de salud le teníamos que hacer los protocolos específicos para que se pueda hacer la actividad con la mayor seguridad posible. Así que no, tenemos una gran armonía, por suerte. Bien, ministro, le agradecemos muchísimo que se haya prestado para esta entrevista con nosotros. Nos quedan muchos temas más para hablar, usted no tiene tiempo, a nosotros también se nos termina, pero nos comprometemos para seguir charlándolo en cualquier momento. Por ahora, muchísimas gracias y muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba el ministro, en este caso de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golan. En un ratito, después de una pausa, vamos a hablar con intendentes. Hay algunos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires que en algún punto, me atrevo a decir, casi como hasta desafiaron la cuarentena, hasta que tuvieron un golpe de realidad y les cayó el virus. Exactamente. En un ratito seguimos con más Lado P, versión y edición cuarentena.